Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces el último día hablábamos de eso, de la conciencia y de las funciones de la conciencia en el creyente. Entonces Juan viene hablando de que el creyente que actúa conforme a su fe tiene una conciencia que no lo reprende, y gracias a tener una conciencia que no lo reprende tiene confianza para con Dios. ¿Para qué? Él mismo lo va a decir. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces aquí encontramos relación en varias cosas. Solo en estos pasajes, porque no vamos a avanzar porque ya estos pasajes tienen un asunto bien interesante. La conciencia limpia, como decíamos ese día, cuando yo tengo una conciencia que no me acusa, permite que yo tenga confianza en Dios, porque no me está acusando, entonces puedo venir libremente a Dios. Puedo venir libremente a Dios a orar, y sé que esa oración va a ser respondida. Pero eso está ligado a un asunto. ¿A qué asunto? A que obedezcamos los mandamientos de Dios y hagamos lo que es agradable delante de Él. Y Juan no deja el asunto en el aire, sino que nos explica cuál es el mandamiento y qué es lo agradable a Él, que es lo que dice el verso siguiente, que creamos en Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. Entonces, el tema de hoy, pues, es ese asunto que sigue después de cuando tenemos una confianza limpia y tenemos confianza delante de Dios. ¿Qué? Que yo puedo orar y sé que mi oración es respondida por Dios. Hoy vamos a hablar de la certeza de la oración, pero ligándolo a lo que Juan lo liga. ¿Qué es lo que Juan lo liga? Que hagamos lo que es agradable delante de Dios. Entonces podríamos decir, así comenzando, que la eficacia de la oración no recae o no, el peso de la responsabilidad en la eficacia de la oración no recae en Dios y en su poder, porque Dios puede responder cualquier cosa porque Él es Dios y Él es todopoderoso. Pero la eficacia de la oración, como nos lo dice Juan y como lo vamos a estudiar hoy, recae en asuntos que pasan en nuestra vida. O sea que Dios va a responderme a mí, yo puedo orar con toda certeza y saber que Él me va a responder si yo hago algunas cosas. Porque si esas cosas no están en mi vida, entonces probablemente no puedo tener ni confianza para Dios, ni certeza de que Él me va a responder. Entonces, la oración, en vez de probar a Dios, nos prueba a nosotros cómo estamos. Una de las maneras en las que yo veo que estoy bien delante de Dios es porque mi oración generalmente y constantemente es respondida. Pero también una de las maneras como yo veo que tal vez no estoy andando bien delante de Dios es porque oro, pero no me responde Dios. Entonces, la respuesta o la confianza que tiene el creyente delante de Dios en sus oraciones muestra que él está caminando bien. La oración no prueba a Dios, nos prueba a nosotros. Como decía el hermano Watchman Nee, lo normal de un cristiano es que el cristiano ore y sus oraciones sean respondidas. Lo que no es normal es que oremos y no veamos respuesta, porque si no vemos respuesta es porque no estamos obedeciendo los mandamientos de Dios o no estamos haciendo lo que es agradable delante de Él. Y Él nos va a explicar qué es lo agradable y qué es en lo que debemos obedecer. Entonces, este es un tema bien importante. La certeza de la oración y por qué Dios responde y a veces no responde. Entonces, dicho de otra manera,
La oración, y especialmente, no solo la oración, también, pero la respuesta de Dios a mis oraciones es un veredicto a mi condición espiritual. O sea, si Dios me está respondiendo y cuando yo oro tengo confianza de que Él me va a responder, eso muestra de que estoy andando bien delante de Dios. Pero si tengo algo que me acusa, pues eso hace que yo no pueda orar con confianza. Y cuando lo hago, tal vez religiosamente o fuera de los parámetros de Dios, Dios me muestra cómo estoy porque no me responde. Vamos a verlo ahorita. Entonces yo quiero comenzar a despertar su conciencia en relación a este asunto. Que usted se examine un poco. Cuando usted ora, ¿tiene confianza de que Dios le va a responder? Cuando usted ora, ¿usted sabe que Dios le va a responder? Usted podría hacer una lista de sus oraciones sabiendo que en unos meses próximos o unos días próximos usted va a tener tachada cada una de las cosas que usted anotó. ¿Qué tanta confianza le tiene usted a su oración? Porque su oración habla mucho de usted. La respuesta de Dios a sus oraciones habla mucho de lo que Dios está viendo en su vida. Es un asunto muy precioso. Lo normal, y es que a veces, sí, yo sé que a veces estamos en un ambiente cristiano donde cogen esos pasajes, y ahorita los vamos a leer, mostrando que la oración para el creyente es algo que es efectivo. Y la verdad sí, la oración para el creyente debe ser algo totalmente efectivo. Pero muchas veces no es así por el tipo de persona que ora. Entonces, vamos a leer pasajes donde es que esos pasajes no son generalmente ni de Pablo ni de Pedro, sino vienen de la misma boca del Señor Jesús. Cuando Él habla de la oración, Él decía cosas bien interesantes. Vamos a leerlos. Mateo 21, verso 21. El asunto de la oración es tan pesado porque cuando Jesús habló de él, habló con mucha certeza y queriendo poner certeza en nuestros corazones. Mira cómo él dijo, un día el Señor llegó a Jerusalén, vieron una higuera y la higuera estaba estéril, el Señor oró y la higuera se secó. Los discípulos al otro día sorprendidos le dicen, Señor, se secó, como si hubiera sido como algo impresionante. Y el Señor dice, no se maravillen de esto. Y lo que les va a decir a ellos es que si ustedes oran, ustedes van a hacer eso y mucho más. Mira cómo Él les dice, 21 verso 21, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, o sea, cuando Él dice esa frase es que lo que Él quiere hablarnos lo está asegurando desde un comienzo, que si tuvieres fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyéndolo o creyendo, lo recibiréis. Estas palabras no se las inventó Cash Luna. Estas palabras no se las inventó el movimiento de confesar positivo. Estas fueron palabras que salieron de la boca de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes creen y piden con fe, creyéndolo, todo lo que pidan lo recibirán. ¿Sí? Y comienza asegurándolo, de cierto os digo. Juan 14, verso 12, dice... Juan 14, verso 12, mira cómo el mismo Señor le vuelve a hablar a sus discípulos. Y tú vas a notar que es una constante en el Evangelio de Juan. Yo solo escogí este pasaje y uno más adelante. Dice, de cierto os digo. Siempre Él lo está asegurando. El que cree, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué?
para que sea glorificado, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si alguno pidiereis, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Mira, esas son palabras fuertes. Y más adelante él vuelve a decirlo en el 16, verso 23 y verso 24. Dice: en aquel día, hablando del día postrero, el tiempo de la iglesia, el tiempo después de él haber resucitado y estar en la gloria. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo. Y si ve que usted siempre encuentra las frases del Señor con eso, ¿sí? Él comienza asegurando lo que él va a decir. Que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Y resalte que siempre usa la palabra todo. Todo. Eso le gusta a muchos cristianos, pero aunque en algunos ambientes sea distorsionado, es una verdad que salió de la boca del Señor Jesús. Y dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces el Señor nos muestra que al discípulo, al creyente en Él le da en la oración una herramienta supremamente útil y eficaz en su vida. Todo lo que el creyente pidiere, creyéndolo en el nombre del Señor Jesús, Él lo recibirá. Todo. Aún mayores cosas que las que hizo Jesús, si el creyente tiene fe y pide con fe, Él las recibirá. Como dijo un hermano, esto es una chequera en blanco. Usted tiene ahí el vale para que usted ore en el nombre de Jesús, pida y reciba, y se dé cuenta que su Dios, el Dios que sigue, no es un Dios como los ídolos, sino es un Dios que responde, que oye, que escucha y muestra su poder, su amor, su compañía y su fidelidad a través de la respuesta de nuestras oraciones. Para que el creyente al ver la respuesta diga: realmente tú me amas, tú me oyes y mi corazón es satisfecho en que tú estás involucrado en mi vida. No estoy orando por orar, no estoy orando al aire, sino tú tienes el poder de responder las oraciones. Es precioso. Pero, o como Juan, porque el asunto no es de la oración, el asunto no es de Dios. Como nos lo dice Juan, el asunto es que debe haber cosas en nuestra vida que agraden a Dios de tal manera que lo que Él dijo se cumpla en nosotros. ¿Sí lo está entendiendo? Yo me ponía a pensar en un asunto. Lea un pasaje ahí en Marcos 6, verso 22, haciendo una pequeña comparación. Es el caso del cumpleaños de Herodes. Todos conocemos la historia, porque la historia es muy importante porque aquí fue sentenciado Juan el Bautista a la muerte. Mira lo que dice Marcos 6, 22. Dice que entrando la hija de Herodías, mujer de Herodes, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Más adelante, los que conocemos la historia sabemos que la mujer salió, le preguntó a su mamá y la mamá dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Pero yo quería hacer una comparación. Si Herodes, siendo el pagano que era, siendo el impío que era, cuando le dijo a la mujer: pídeme lo que quieras y lo que quieras yo te lo doy, se lo cumplió, ¿será que nuestro Señor va a incumplir lo que Él dijo? ¿Será que Él es mentiroso y Herodes justo? Porque a veces tenemos un Señor que no responde. ¿Por qué no responde si Él dijo: todo lo que pidáis en mi nombre yo os lo daré? Entonces ahí volvemos a Juan, que muchas veces, aunque el Señor dijo eso, muchos de nosotros no tenemos confianza. ¿Y por qué no tenemos confianza?
porque no hacemos lo que es agradable delante de Él, ni obedecemos sus mandamientos. ¿Sí lo está entendiendo? Lucas 11:11, mira lo que el Señor dijo. Yo quiero resaltar esos pasajes, que a veces los leemos es para desacreditar falsas doctrinas, pero que son pasajes de la boca del mismo Señor Jesús y que debemos recibirlos, creerlos, guardarlos en el corazón. Y esto nos puede llevar a estimularnos en la oración, en la fe y en lo que pedimos. Y también en nuestra vida, por lo que vamos a decir. Lucas 11:11. Mira la pregunta que el Señor hace a sus discípulos. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos como Herodes, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. O sea, el Señor se compara. Si ustedes, siendo malos, y sus hijos les piden cosas, ustedes dan cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo no se lo dará a los que lo pidan? Entonces, ¿por qué en la experiencia muchos cristianos, muchas iglesias carecen de poder en sus oraciones? Hermano, en muchos lugares se grita y se grita y se grita orando y nada sucede. En muchos lugares se enseñan principios de la oración, tácticas de oración, guerra espiritual, y no se responden ni se oyen las oraciones, ni se oye la respuesta, ni se ve la respuesta de Dios. ¿Dónde está el problema? Ahorita lo vamos a estudiar en Juan, lo que Juan decía. El problema es que no consiste tanto en la táctica, en el volumen, porque a veces pensamos que hay gente que llega a un lugar donde los hermanos oran en un nivel normal y eso no es espiritual. Para ser espiritual toca gritar, ¿sí? Porque es el ambiente cristiano en muchos lugares. Hay gente que para orar toca tener como cierta elocuencia y cierto discurso. Pero aquí Juan nos dice, la eficacia de la oración no está en el volumen, no está en la elocuencia, sino está en la vida del que está orando. Está en la vida del que está orando. ¿Eso hace que Dios responda como Él prometió responder, o eso hace que Dios cierre el cielo? Hay una figura en el Antiguo Testamento, no la vamos a mirar, pero yo solo quiero resaltar el asunto. ¿Se acuerdan de Israel delante de las murallas de Jericó? Es un pasaje que todo el mundo conoce. ¿Por qué cayeron las murallas de Jericó? ¿Porque ellos hicieron algo? No. En realidad el asunto es que ellos obedecieron lo que Dios les había mandado. Entonces, si nosotros queremos que nuestra oración sea eficaz, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. ¿Pero qué? Lo que Juan nos enseña. Entonces vamos a resaltar ahora lo que Juan nos enseña. Volvamos a Juan. Primera de Juan 3, verso 22, que es el pasaje donde comenzamos. Pareciera ser que cuando tú estudias la epístola de Juan, Juan solo tiene un mensaje. El mensaje es acerca de Jesucristo, de la doctrina de Jesucristo, y el mensaje es amarnos los unos a los otros. Él, definitivamente que uno cada capítulo en el que va encontrando es el mismo mensaje. Él tiene un objetivo central. Y en este pasaje nos va a resumir estos dos asuntos como los dos asuntos que hacen que nosotros estemos agradando a Dios y obedeciendo a Dios. Vamos a leerlo otra vez. Dice ahí en el verso 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. O sea, cualquiera. O como leíamos ahorita, todo. Cualquiera. Porque, hay un porqué, hay algo que hace que eso que pedimos es eficaz y Dios lo responde. Porque guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿qué hizo que la muralla de Jericó cayera?
la obediencia a los israelitas, las vueltas que ellos hicieron y de la manera como Dios había dicho que lo hicieran, lo hicieron. Entonces, ahora yo cómo sé que Dios va a oír mi oración y va a responder mi oración, porque yo guardo sus mandamientos. Y lo que sigue diciendo, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dos asuntos, obedecer, ¿sí?, los mandamientos y guardar las cosas que son agradables delante de Él. Entonces uno podría decir, hermano, ¿cuáles son los mandamientos? Y comienza uno a enumerarlos. Porque la Biblia tiene, el Nuevo Testamento tiene muchos mandamientos. Pero Juan nos hace un gran aporte. Resume todos los mandamientos en dos mandamientos. Resume todos los asuntos en dos asuntos. Y usted se va a dar cuenta que eso no es un asunto de Juan. Eso fue algo que el mismo Señor Jesús hizo en su ministerio. Señor, ¿qué debemos hacer? Debemos guardar la ley. Mire, la ley se resume en esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el Señor resumió todo el mensaje del Antiguo Testamento en dos palabras. Ahora Juan resume todas las obligaciones cristianas en dos asuntos. ¿Cuáles son los dos asuntos? Léalo ahí en el verso siguiente. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 23. Entonces, ¿cuáles son los dos asuntos, hermano, en los cuales resume Juan las obligaciones y los deberes cristianos? Creer en el Señor Jesucristo y amar a nuestros hermanos. O sea, si usted le pudiera decir a algún hermano experimentado en el Señor, maduro, un anciano de 80 años, que conoció al Señor, que siguió al Señor todos los días de su ministerio, que fue testigo de todos sus milagros, de toda su enseñanza, de su muerte de la manera más cercana, de la resurrección, y fuera el último testigo visible, vivo en pie de eso que él vio, y le preguntara: Juan, ¿en qué consiste la vida cristiana? Juan le respondería: cree en el Señor Jesucristo y ama a tus hermanos. Y si tú crees en el Señor Jesucristo y amas a tus hermanos, todo lo que pidieres os será hecho. Entonces, ¿por qué el cristianismo, que hasta ahora gritando, hasta pisotea y ata y hace y deshace, por qué no recibe respuesta a sus oraciones? Porque tenemos un cristianismo que no honra a Jesucristo y que no se vive de una manera práctica el amor hacia los hermanos. Ese es un cristianismo. Por eso hay tan poca eficacia en la oración. Cree en el Señor Jesucristo. Como decíamos ahorita, volvemos a su conciencia, hermano. ¿Cuál es el motivo de su vida? ¿Usted para qué vive? Su vida, su fe, sus pensamientos giran en torno a qué o a quién. ¿De qué o qué ha hecho usted de Jesucristo en su vida? Él es su Dios, Él es su profeta, Él es su maestro, Él es su salvador. Un día el Señor le preguntó a sus discípulos: vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Juan. ¿Quién es Jesucristo para mí? Un día le preguntaban los judíos al Señor Jesús: Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Porque hay un punto donde nosotros queremos hasta hacer cosas. Póngame lo que sea y yo quiero hacerlo. Yo quiero obedecerlo, yo quiero hacer. ¿Qué debo hacer? Y el Señor dijo: esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado.
Definitivamente la gran cuestión aquí es expuesta. Juan no está tratando las ramas, Juan está tratando la esencia de la verdadera religión, la esencia del verdadero evangelio, la esencia de la verdadera doctrina. Las raíces del cristianismo bíblico se hallan centradas en una persona. ¿Y quién es esa persona para sus seguidores? ¿Quién es Jesucristo para usted? Si usted, y es que ahí comenzamos a ser muy radicales, si usted no se ha encontrado con Jesucristo y usted levantara una oración a los cielos, usted tiene un muro sellado, porque la puerta y el nombre dado a los hombres para salvación y para poderse acercar al Dios vivo es Jesucristo. Así que, mi querido hermano, si usted no conoce a Jesucristo, es tiempo de arrepentirse y creer en Él. No se trata de ir a un domingo a un culto, no se trata de tener una fe cristiana, porque hoy tenemos una cultura cristiana. Se trata de creer en la persona del Hijo de Dios. Creer como Dios, como Salvador, como Mesías y como Señor. ¿Quién es Jesucristo para usted? Vamos a leer otra pregunta. Juan 6, verso 68. Juan 6, verso 68. El hermano, creo que J.C. Ryle, nosotros hicimos una revista que se llamó La Verdadera Conversión. Entonces, en uno de esos capítulos, el hermano Ryle hace una lista de las señales de una verdadera conversión. Entonces, la primera señal creo que él habla de la actitud de la persona hacia el pecado. Lo segundo que él habla es la actitud de la persona hacia Jesucristo. Y él dice algo así, él dice que la persona puede tener luchas, altibajos de ánimo, de experiencia, de situaciones, de conflictos internos, de muchas maneras. Pero si le preguntaran a esa persona que si ella puede obtener o acercarse a Dios de cualquier manera, esa persona gritaría no, únicamente a través de Jesucristo. Ella puede no tener mucha confianza en otras cosas, pero esa persona sabe que Jesucristo es su Salvador. Aquí hay un asunto bien interesante. Viene el Señor, hay una multitud y el Señor comparte un mensaje muy difícil de digerir porque ellos no lo entendieron espiritualmente, sino naturalmente. Él dijo, si vosotros no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tendréis vida eterna. El que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando él dice esas palabras, muchos se encresparon. ¡Pum! ¿Cómo puede decirnos que debemos comer su carne y beber su sangre? Y aún muchos de sus discípulos se fueron. Cuando él ve el conflicto, él abre la puerta y le dice a sus seguidores, ¿acaso quereros ir vosotros también? Porque el Señor nunca obliga a nadie ni retiene a nadie. Y en ese momento de conflicto, ¿y por qué era el conflicto? Yo les he explicado algún día. El judío por la ley tenía prohibido acercarse a un muerto y tenía prohibido comer sangre. No solo de humanos, sino de animales. Entonces imagínate a un judío que el Señor se les pare y le diga, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no tienen vida eterna. Y una vez ellos no entendieron, porque las palabras que él hablaba eran espíritu y eran vida. Y ellos las estaban entendiendo como algo terrenal. Pero el asunto ¿qué es? Que a pesar del conflicto que estaba sucediendo porque no entendían el mensaje, Pedro levanta la mano y dice, no, Señor. Mira lo que él dice, que es lo que vamos a leer en el 68.
Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Es una palabra. ¿Se quieren ir? No, Señor, ¿a dónde vamos a irnos? ¿Qué pasó? Ellos habían hallado que el centro de su fe era una persona. Era Jesucristo. El centro de nuestra fe no es un templo, hermanos, como lo tenían los judíos. No es un sacerdocio como lo tenían los judíos. No es un asunto de ofrendas y de sacrificios. El centro de la fe verdadera cristiana es una persona y se llama Jesucristo. Usted ha conocido a Jesucristo. ¿Quién ha llegado a ser Jesucristo para usted? ¿Qué dice usted de Jesucristo? Porque nuestra fe, con todas las cosas que tiene, se resume en esto. ¿Has creído en Jesucristo? Si has creído en Jesucristo, estás obedeciendo el mandamiento de Dios. Porque, ¿cuál era el mandamiento de Dios? Él mandó que en todo lugar los hombres se arrepientan y crean en Jesucristo. ¿Sí? Si usted se ha arrepentido y ha creído en Jesucristo, ha cumplido el gran mandamiento del Evangelio. Y gracias a la obediencia a esa fe, usted ahora tiene vida eterna. Ahora usted es hijo, usted ha sido redimido y sus pecados han sido perdonados. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Sí? Puede que usted tenga momentos difíciles, todos los tenemos. Pero si usted es de los que alza la mano y dice: Señor, ¿pero a dónde iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde, Señor? Solo en ti. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Será que usted puede decir como Pedro: y nosotros hemos creído? O sea, no solo que en ti hay vida eterna y en tus palabras, sino que esas palabras han penetrado mi corazón y han llenado mi corazón de fe. Yo he creído eso que tú has dicho, Señor Jesús. Y no solo he creído, sino mira esto: y he conocido y conocemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el escogido de Dios, el prometido, el Salvador, el escogido, el Hijo de David, el que rompería y mataría la cabeza de la serpiente en la cruz. Tú eres del que habló Dios a Abraham, el que le habló Dios a Adán y Eva. Tú eres el que Dios le habló a David. Tú eres el que anuncian los profetas. No esperamos a otro, eres tú. ¿Tú has creído eso? Porque hoy en día los judíos siguen esperando, pero nosotros hemos creído. Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si usted ha creído en Jesucristo, si usted ha hallado salvación y perdón en Él, déjeme decirle, hermano, que usted está en el camino correcto según Juan. Eso es lo que está diciendo Juan. Si usted ha obedecido este mandamiento y ha guardado esto que es agradable para Dios, usted tiene la mitad de sus oraciones respondidas, o en gran parte. Ahora, ¿qué debe hacer usted? Ese creer en Jesucristo, eso implica definitivamente devoción, hermano. Y ahora nos remontamos a otra pregunta importante. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Sí? Dijo un día el Señor: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Usted ha hecho de Jesucristo el lugar de sus amores? ¿El lugar de sus anhelos, de sus deseos, de sus planes? ¿Amas a Jesucristo? Si el gran apóstol Pedro necesitó escuchar esa pregunta 3 veces, ¿cuánto más nosotros? ¿Me amas, Pedro? Hay un mensaje, creo que mi esposa en estos días lo publicó,
de Spurgeon que es basado en esta frase: ¿me amas? La verdadera fe incluye devoción e incluye amor. ¿Amas a Jesucristo? Si usted, hermano, definitivamente, si usted ama a Jesucristo, usted ha entendido la esencia del cristianismo. El cristianismo se resume en esto: amarás al Señor tu Dios. Y especialmente somos llamados a amar a Dios en la faz de Jesucristo, en la persona de su Hijo. Porque también es verdad, muchos oran, muchos leen las Escrituras y muchos asisten a un tipo de culto y no aman a Jesucristo. Otra pregunta: ¿a qué vino hoy usted? ¿A recibir y a expresarle amor a Jesucristo? ¿O a qué? A cumplir. Es una obligación. Usted vino porque el amor a Jesucristo lo estimula. ¿Me amas, hijo de Jonás? ¿Suspira usted cuando escucha hablar de Jesucristo? ¿Sí? ¿Se le llena su corazón? ¿Podría usted decir como Pablo: todas las cosas las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo? ¿Usted ama a Jesucristo? ¿Qué ha perdido por Jesucristo? ¿Cuántas cosas usted ha desechado por Jesucristo? Porque acuérdese que el amor en la Biblia siempre está relacionado al sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay amor. ¿Sí? ¿Cuántas cosas usted ha dicho? Todo esto yo lo tengo por basura. Yo solo quiero amar a Jesucristo y conocerle. ¿Puede usted hablar como Pablo? ¿Puede decir: esto lo he perdido y lo tengo por basura? ¿Puede decir: las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo? Si usted ha llegado a ese punto, mi hermano, yo podría asegurarle que todo lo que usted pidiere le será hecho. Porque cuando usted ama a Jesucristo y haya en Él el afecto de su devoción, sus oraciones son puras y tienen intenciones puras. Pero volvemos a Santiago: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, piden es para usted. Pero el que ama, todo lo que quiere es para su bien amado. ¿Sí? Entonces muchas de nuestras oraciones tienen un cielo cerrado porque el centro de la adoración de nuestro corazón no es Jesucristo. Y hay un gran problema, sino decir una gran enfermedad en el corazón. Cuando yo amo otra cosa y honro otra cosa fuera de Jesucristo. Si usted ama a Jesucristo, usted podrá tener confianza de que Él oye sus oraciones. Ahora, no quisiera acabar ahí, pero el tiempo nos da. El otro asunto. ¿Cuál es el otro asunto, hermanos? Amarás a tu prójimo, los unos a los otros. Podríamos decir que llega un punto donde muchos llegamos a amar a Jesucristo porque Él es tan precioso que lo único que nuestro corazón podría darle es gratitud a lo que Él ha hecho. Pero a veces llegamos a ese punto y no pasamos a lo siguiente, que el Señor me demanda amar a aquellos que Él ha puesto al lado mío, a mis prójimos o a mis hermanos de la manera que Él me ha amado a mí. Entonces,
Leamos el mandamiento ahí en 1 de Juan 3:23. Si usted ha estado en la serie que hemos estado tratando todos los sábados, usted se va a dar cuenta que esto es como un resumen de lo que hemos venido diciendo de muchas maneras. El amor a los hermanos lo hemos tratado ya varias veces, pero no podemos desligar esto de nuestra oración, porque aquí Juan lo está ligando. O sea que mi relación con los hermanos, así como mi relación con Jesucristo, es un asunto que hace que mi oración sea eficaz o también que me cierre al cielo. Pedro lo resume y nosotros siempre usamos este pasaje cuando hablamos de las parejas. Cuando el hombre trata bruscamente a la mujer y es tosco, dice Pedro que nuestras oraciones no van a ser oídas. O sea que mi relación con las personas afecta mi relación con Dios, definitivamente, ¿sí? La manera como, o lo que hay en mi corazón hacia las personas, Dios lo vigila, Dios vela y Dios determina cuándo soy agradable y no soy agradable por mi relación con los hermanos. Dice que creamos en el 23, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y usted va a ver que hay pasajes muy claros por ahí, Juan 17, Juan 15, que un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál era el mandamiento? Que os améis los unos a los otros. Entonces, entendiendo el mandamiento y por lo que venimos diciendo, vamos a comprender la magnitud del asunto. Si yo quiero que Dios oiga mis oraciones y que responda de la manera que Él me lo ha prometido, yo debo amar y honrar a su Hijo Jesucristo y también debo amar a mis hermanos. Y como lo veníamos diciendo, no solo de palabras, sino de hecho y en verdad. Entonces, una de las maneras que yo muestro que estoy en luz es amando a mis hermanos. Una de las maneras que yo obedezco a Dios y agrado a Dios es amando a mis hermanos. Por lo menos leer algunos pasajes que ya hemos leído, pero que quiero que los volvamos porque eso refresca la verdad en nuestros corazones. Ahí en Juan, versos anteriores, 3:16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y nosotros hemos creído en Él, ¿no? Pero ahora ¿qué dice? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahí está resumido, ¿no? Creemos que en Jesucristo, que Él hizo ¿qué? Se entregó por nosotros. Ahora por ende que hemos creído eso, debemos hacer lo que Él hizo. ¿Con quiénes? Con nuestros hermanos. O sea que si creo que Él se entregó por mí, ahora yo debo entregarme por mis hermanos. Y haciendo esto tengo confianza delante de Dios que todo lo que pida, Él lo oye y me lo responde. Entonces, ¿qué debo hacer, hermano? Así como el israelita cuando escuchó la voz de Dios en Jericó, dijo, nos toca dar vueltas, porque Dios mandó. Ahora el cristiano debería decir, nos toca amarnos, hermano. Y no es de llegar a decir el domingo, somos uno, nos amamos. Juan dice, tiene que ser hechos donde se vea que esa persona está entregando su vida por los demás. ¿Sí ven por qué muchas oraciones no son respondidas, hermano? Porque pocas cosas hacemos por los otros. Vivimos en torno a nosotros. Poco sacrificio, pocas obras, poco amor y poca misericordia. Y eso hace que Dios cierre el cielo. Diciendo, como alguien que dice que me ama, que ha creído en mi Hijo, no puede hacer el mismo o no puede actuar de la misma manera con las personas que ve. Diciendo que me ama a mí, quien no me ve. Más adelante, 1 de Juan 4, verso 7. Ay, no, yo me salté un versículo que quiero que lo leamos.
Ahí en el 17, 3:17. Pero el que tiene bienes, porque Juan nos da un ejemplo, tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Sí, es un asunto muy práctico y a veces nosotros tenemos un amor muy místico y poco práctico. Yo le he contado a veces algunas experiencias. Una vez estuve en un lugar, un hermano se sentó a contarme una situación terrible, no tenía cómo comer, estaba viviendo arrimado en un lugar, su mujer lo había dejado, ya no podía trabajar. Yo escuchándolo hablar sentí ayudarle en algo, pero dije antes de hacerlo voy a orar. Como que me traté de apartar un momento para orar y sentí como si Dios me dijera, mucho sinvergüenza, ¿cómo va a orar por eso? O sea, hay cosas que no son de orar, sino son de hacer, hermano. Porque ¿cómo puedo decir yo que amo a alguien y viéndolo pasar necesidad, no hacer algo por él? Eso es... Por eso muchas veces Dios no nos responde, hermano. Porque no tenemos amor los unos por los otros. Ahí en el 4:7, ahora sí dice, de 1 de Juan, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. O sea que la única explicación, y lo hemos estudiado acá, que una persona tiene para no amar a su prójimo es que no haya nacido de Dios. Porque si ha nacido de Dios, si ha conocido a Dios, pues el amor es de Dios. Y lo que expresa es algo que Él tiene de Dios. ¿Sí? Ahí en el 20. Dice, 1 de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. O sea, hay algo raro ahí extraño, porque no puede haber una persona que diga, verdaderamente yo amo a Dios y que aborrezca a sus hermanos. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y esto es algo tan real, hermano, que muchas veces uno ha tenido la experiencia que llega a un lugar donde no conoce a nadie, pero inmediatamente esa persona te dice que es creyente en Jesucristo, en ti surge un amor especial hacia esa persona que tú ni lo conocías. Uno tiene muchas experiencias. Ya el hecho de que él diga que es de Cristo y cuente su testimonio, como que está ligado a algo que hay en nosotros. ¿Y qué es eso? El amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, que debe ser expresado ¿a quiénes? A nuestros hermanos. No, porque si usted no ama a su hermano, mucho menos va a amar al que lo persigue, mucho menos va a amar al del mundo. Es una contrariedad, a veces no nos amamos ni entre hermanos. ¿Qué es lo que muestra eso? Que nos hemos desviado del camino, que nos hemos extraviado y como dice Juan en otro pasaje que ya lo hemos estudiado acá, que estamos en tinieblas y no sabemos ni a dónde vamos. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a leer un pasaje ahí en Lucas 10, verso 25. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar al Señor: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Nosotros ya entendemos por el mensaje completo del Nuevo Testamento que la vida eterna no se obtiene haciendo, sino se obtiene ¿cómo? Creyendo en Jesucristo. Pero como el que se paraba era un intérprete de la ley, el Señor le respondió con la espada que él venía. Pues, ¿qué dice la ley?
¿A usted le gusta la ley? ¿Conoce la ley? ¿Entiende la ley? Pues dígame qué dice la ley. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Porque una cosa es lo que está escrito y otra cosa es cómo lo leemos. A veces está escrito una cosa y alguien lo entiende, lo lee de otra manera, pero ¿qué está escrito y cómo lo lees? A ver, acuérdense lo que hablábamos la última vez que hablamos el sábado. Según tu conciencia, ¿qué ves? Porque yo te voy a medir según tu conciencia. Si le estuviera hablando ya el Señor con un creyente del Nuevo Testamento, ya no le hablaría igual. Pero le está hablando al judío que tiene la ley. ¿Qué ves? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, y parece que el hombre de verdad era entendido en la ley. O sea, leía bien, él entendió el mensaje de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Mira, el hombre lo tenía, ese hombre iba adelantado, hermano. Ese hombre entendía cosas que claramente se enseñan más adelante como los que estamos leyendo en Juan. Y le dijo, bien has respondido, o sea, definitivo, exacto. Haz esto y vivirás. El problema aquí está en el hombre. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, como que él queriendo quitar su responsabilidad en lo que él mismo había respondido, dijo, bueno, pero ¿y quién es mi prójimo? Entonces el Señor va a usar una parábola. Yo siempre, cuando hemos llegado a estos pasajes, en algunas otras ocasiones, comenzamos. El hijo pródigo significa, el hombre herido significa esto. El sacerdote significa esto. El levita significa esto. El samaritano significa esto. El hotel significa esto. Todo esto significa esto. Pero cuando usted ve el contexto, el Señor no está queriendo dar una interpretación por un medio de la palabra de la iglesia y de muchas cosas. No, el Señor quiere mostrarnos cómo amar a nuestro prójimo. ¿Sí? Esa es la esencia de la parábola. ¿Cuál es la esencia de la parábola? Ahora leámosla. Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. El sacerdote pues era el sacerdote, los que ministraban en el templo. El levita también, pero tenían diferentes oficios. Y dice, llegando cerca del lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, porque en el contexto de la época había una lucha entre judíos y samaritanos. Ellos no se querían porque su contexto histórico y religioso, ellos venían de una misma línea, pero los samaritanos fueron algunos que se mezclaron con naciones gentiles. Entonces el samaritano era una mezcla de judío impuro. Entonces para los judíos ellos eran impuros, eran mezclados, eran perros, como le llamaban. Y los samaritanos pues tenían su cosa contra los judíos, a tal punto que a veces cuando ellos iban por el camino daban una vuelta grandísima por Jericó para no pasar por Samaria. Entonces el Señor va a usar un problema de la época. ¿Cuál es su samaritano? Ese con el que usted naturalmente tiene contiendas, ese con el que usted ha tenido problemas en su vida. Es el samaritano hasta su papá, o su mamá, o su hermano, o no sé. Es el con el que usted choca, es con el que usted no se lleva bien. Entonces el Señor pone el contexto de una situación donde el amor natural no hubiera salido, porque naturalmente se odiaban. Esa persona porque a veces hay personas que, como dice Pablo, pues a veces muchos estaríamos dispuestos a dar la vida por un amigo. Pero siendo nosotros enemigos y pecadores. Entonces ahí pone una situación de enemigos. Es como si, digamos, un hincha de Santa Fe viniera a socorrer a unos millonarios.
Naturalmente son enemigos. Pero mira lo que pasó. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole. Los otros también le habían visto. Y aquí es bien importante, hermano. Esto es lo que Juan más adelante dice. Cuando haya oportunidad. Porque a veces estamos como en un ejercicio de buenas obras natural que queremos hacer y hacer. Pero las verdaderas obras generalmente Dios las pone en nuestro camino. Muchas veces nosotros tenemos esta experiencia. Señor, yo tengo esto que quiero dar para ti en la ofrenda. Muéstrame si debo darlo el domingo, echarlo en la caja. O si hay alguna persona que tenga necesidad. Y ¡pum! A los 2 días tú vas por el camino y te encuentras al hombre que lo necesita o al hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, como dice Pablo, no somos salvos por buenas obras, pero sí para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea que el amar a mi hermano quiere decir que Dios va a preparar situaciones donde va a probar mi corazón y donde va a permitir que yo lo ame. ¿Sí lo entendió? Dios va a permitir situaciones donde me sienta herido para permitir que el amor, el perdón y la paciencia de Cristo surja. ¿Sí lo está entendiendo? Dios va a poner en mi camino situaciones para que el amor de hermanos se manifieste. El perdón de hermanos, la paciencia de hermanos, la misericordia de hermanos salga a la luz. Y si yo amo, como estábamos diciendo, yo voy a tener certeza de que lo que yo pida a Dios, Él me lo dará. Va el samaritano, un impío, ¿sí? Para los ojos del intérprete de la ley, un impío. Y se encuentra con el hombre herido. Y viéndole, fue movido a misericordia. O sea, algo en su corazón, ¿qué pasó? Lo movió. ¿Y qué hizo él? Oró por él y se fue. Porque eso es lo que dice Juan. Cuando veas a tu hermano pasando necesidad, no le diga, Dios te bendiga y ve con Dios. Porque a veces nosotros somos así. Oramos, pero el asunto a veces no es de orar. El amor tiene que ir acompañado de buenas obras. ¿Qué le dijo? Y acercándose, mira esto, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Si era lo que decía Juan, nosotros creemos que Él se ha entregado por nosotros. Eso fue lo que hizo el Señor por nosotros. Aunque no lo quisiéramos interpretar así, eso es una buena figura de lo que hizo el Señor con nosotros. Estábamos muertos, heridos, a punto del juicio de Dios, y el Hijo de Dios se movió a misericordia, se hizo hombre y murió en una cruz, y en esa cruz llevó nuestras heridas y nuestras rebeliones. ¿Sí? Después de haber muerto por nosotros, no solo nos dejó solos, sino nos trajo a su iglesia. Y ha prometido a sus siervos que los que cuiden los unos a los otros, Él les recompensará cuando Él venga. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Pero ¿saben qué, hermano? Eso es lo que Él quiere que hagamos nosotros. Y dice, echándoles aceite y vino y poniendo en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora, después de lo que yo te he explicado, no yo, sino el Señor al intérprete, mira lo que le dice.
¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Imagínate, una dura palabra para un judío. No fue el sacerdote, no fue el levita, sino el samaritano. Él dijo, pero no fue capaz de decir el samaritano. ¿Sabe cuando le pesa a las personas responder? El que usó de misericordia con él. Pero la enseñanza de la parábola es el final. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Esa es la enseñanza de la palabra. Así como el samaritano se movió a misericordia y actuó a favor de su prójimo, que fue el hombre herido, ahora yo debo actuar a misericordia y moverme y obrar de una manera viva y práctica en mi cristianismo a favor de mis hermanos. Esa es la enseñanza, hermano. ¿Sí? Esa es la esencia del mensaje. Si yo creo en Jesucristo y actúo como el buen samaritano, confianza tengo delante de Dios. Y como, claro, aquí el caso pues es la figura, pero amor es soportar, es perdonar, es sufrir, es dar, es sobrellevar al que está moribundo. Porque uno solo quiere amar al que está bien, al que no representa una carga, al que no representa que tenga que pagar, al que no representa. El amor verdadero es sufrido, es sacrificial. ¿No? Ahora tú, cuando salgas de la reunión, ve y haz lo mismo. Ama al que no lo merece. Soporta al que no lo merece. Porque así hizo Jesús contigo. Y si tú tienes estos dos aspectos en tu vida, confianza tienes para con Dios. Terminamos leyendo 1 de Juan, el verso donde comenzamos. 1 de Juan 3, 21. Ya confiando en el Señor, hoy acabaríamos el capítulo 3. Nuestra próxima reunión comenzaríamos, si el Señor lo permite, el 4. Dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. O sea, si yo tengo una conciencia clara, yo tengo confianza delante de Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos. La certeza de la oración se nos es mostrada aquí en lo que leímos y estudiamos. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué más? Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, si yo creo en Jesucristo y amo a mis hermanos, tengo la certeza de que primeramente estoy ¿qué? Obedeciendo y agradando a Dios. Y si estoy obedeciendo y agradando a Dios en esto que es la esencia de mi fe, yo puedo tener la certeza de que cualquier cosa que yo le pidiere, Él me la responderá. Y ese es el tema de hoy. Y terminamos leyendo. Y y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. O sea, si yo creo en Jesucristo y amo a mi hermano, eso demuestra que yo estoy ¿qué? Permaneciendo en Dios. Y Dios en mí o en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. O sea, en esto que venimos diciendo. ¿Y cómo sucede todo esto? Por el Espíritu Santo que nos ha dado. Porque ciertamente hay una obra del Espíritu Santo
para revelarme a Jesucristo. Y también hay una operación del Espíritu Santo para que yo sea estimulado a amar a mis hermanos. O sea, todo esto proviene de Dios. Entonces, hermano, la certeza o los requisitos necesarios para la respuesta a nuestras oraciones. ¿Cuáles son? Creer en Jesucristo y amar a nuestros hermanos. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra que siempre limpia, siempre pura y siempre clara, Señor. Nunca ha perdido su valor, Señor, y nunca hay un momento que vengamos a ella y perdamos el tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y separa y divide y muestra lo que hay ahí, Señor, las intenciones y los deseos, Señor. Te pedimos, Señor, que si en tu palabra hemos visto, Señor, que no tenemos un corazón puro, Señor, no tenemos un corazón que ha llegado a lo que tú quieres que lleguemos, Señor. Tú nos ayudes, Señor, y nos concedas correr la carrera en esta dirección, Señor. Ayúdanos a correr en pos de tu Hijo Jesucristo, Señor. A amarle y a honrarle como Él es digno, Padre. Pero también ayúdanos, Señor, a amarnos los unos a los otros, Señor, como es digno del amor que hemos recibido de ti, Señor. No solo de palabras, Señor. No queremos ser oidores, Señor, sino queremos amar con hechos y con verdad. Concédenos darnos por los otros, Señor. Concédenos perdonarnos, soportarnos, Señor. Tener misericordia con el que está herido en el camino y tú has puesto ahí delante nuestro, Señor, para que mostremos tu amor y tu misericordia. Ayúdanos, prepara nuestra vida para caminar en aquellas buenas obras, Señor, que tú has preparado de antes. Te damos gracias, Señor, porque también tú nos muestras que ese es el camino para que cuando oremos, nuestra oración no quede aquí, Señor, sino que suba hasta el cielo, Señor, y sea respondida, Señor. Te damos gracias por tu palabra, bendícela, prospérala. Guárdala en nuestros corazones y permítenos meditar en ella, Señor. También permite que llegue a muchos, Señor, para que muchos la puedan oír y pueda dar el fruto por el cual tú la envías, Padre. Gracias por este libro, gracias por cada verso que leemos, Señor, porque definitivamente, como tú lo decías, hay una fuente inagotable, Señor, de la cual podemos beber y beber y beber, la cual es tu palabra. Te bendecimos y te damos gloria por eso y por estos tiempos, Señor, en los cuales nos podemos acercar a la fuente y beber. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Ao leão de Judá.